Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Martín Rablino y voy a hablar sobre el síndrome de May-Turner como una causa olvidada en la trombosis venosa profunda en la mujer. Cuando nos encontramos con un paciente que tiene una trombosis venosa profunda, la vamos a dividir en las trombosis venosas profundas infrainguinales, que van a ser aquellas que se extienden hasta la femoral común, sin afectación de la misma, en las cuales el tratamiento establecido para estos pacientes es la anticoagulación oral, ya que presenta muy buenos resultados y no ha mostrado diferencias estadísticamente significativas con otro tipo de tratamientos de revascularización. No obstante, cuando los pacientes presentan una trombosis proximal, que es cuando existe afectación de la vena ilíaca o la vena cava inferior, el tratamiento convencional es insuficiente y a la anticoagulación por vía oral debemos sumar el tratamiento endovascular. ¿Por qué va a ser insuficiente el tratamiento con anticoagulación convencional cuando la trombosis es proximal? Porque está descrito que en el 80% de estos pacientes existe un fenómeno compresivo a nivel ilíaco o a nivel de la vena cava inferior, que aquí es donde entraría el síndrome de May-Turner, que ya todos conocen. Dentro de las compresiones extrínsecas, el síndrome de May-Turner es una de las principales causas. No obstante, existen otros fenómenos también compresivos, como pueden ser tumores benignos, malignos, fibrosis retroperitoneal, que son múltiples causas que pueden generar estos fenómenos compresivos y secundariamente una trombosis venosa profunda, y esto es lo que explica los malos resultados de la anticoagulación, ya que es eficaz en solo un 20 a un 30%. ¿Sí? Porque, digamos, ese fenómeno compresivo y el daño que ocurre en el endotelio venoso, la anticoagulación no lo puede resolver. Por eso hay que añadirle el tratamiento endovascular. Esto es una trombosis aguda, fíjense en una flebografía, fíjense que escaso desarrollo de circulación colateral. Cuando los pacientes no lo tratamos en el episodio agudo, los pacientes se cronifican. Fíjense ya este paciente de algunos años con una trombosis, toda la circulación colateral a nivel del pubis que aparece. Acá vemos la compresión del síndrome de May-Turner, la oclusión del eje venoso ilíaco, todo esto es colateral, que drena hacia el eje ilíaco derecho. Y fíjense ya, 18 años esta paciente, fíjense la circulación colateral que desarrolla para suplir la obstrucción aquí a este nivel ilíaco. Esto representaría, digamos, un bypass de palma, tendría dos bypasses de palma, que esto se lo denomina el bypass de palma fisiológico, ¿sí? Que es una vía de colateralidad. Muy bien. Vamos a hablar ahora del tratamiento endovascular en la fase aguda de la trombosis. Los objetivos básicamente es la desaparición de los síntomas relacionados a la trombosis venosa profunda, acortar el tiempo de internación, preservar la función valvular, evitar o disminuir la incidencia de síndrome posttrombótico futuro, y el tiempo, sin lugar a dudas, que juega un rol importante en el resultado terapéutico. Está claro que independientemente de la técnica endovascular que utilicemos para el tratamiento de esta trombosis, vamos a ver que a partir de los 14 días la eficacia del procedimiento va a disminuir porque el trombo se va organizando. Y como dijimos, hablamos de terapias endovasculares siempre que hay compromiso proximal, o sea, de la ilíaca o la vena cava inferior. El éxito del tratamiento va a depender mucho de la evolución clínica futura del paciente. Este es un trabajo que tiene sus años, pero que lo escribió Camerota, que es muy interesante porque habla que en función del grado de recanalización va a depender el síndrome posttrombótico futuro que los pacientes tengan. O sea, nosotros debemos buscar tratar de que quede la menor cantidad de trombo residual posible. Y se fijan, los pacientes que tienen menos de un 10% de trombo residual van a estar libres de un síndrome posttrombótico, el 83%, y el resto va a presentar síntomas leves. Así es como comenzamos con la fibrinolisis por catéter. Si eso es una arteria con un trombo, lo que hacíamos es introducir un catéter multiperforado, por el cual administrábamos trombolíticos, que en Argentina lo que usamos es la RTPA. Lo que hacíamos con esto era administrar un tratamiento trombolítico, generalmente lo hacíamos entre 0.5 o 1.2 miligramos de RTPA por hora, hasta conseguir la lisis del trombo, como vemos acá, y nos dejaba en evidencia la lesión subyacente, la cual posteriormente íbamos a hacer una angioplastía o colocar stents.
Este es un caso, por ejemplo, si se fijan, este es un paciente con una trombosis venosa profunda, fíjense la extremidad, la diferencia, la simetría que tiene entre la pierna derecha y la izquierda. Esto es luego del tratamiento, y fíjense cómo al tercer y al séptimo día recupera la simetría en ambos miembros. Luego de la fibrinolisis por catéter, pasamos a la fibrinolisis asistida por ultrasonido. Esto es un catéter que lo que tiene son emisores de ondas de ultrasonido, que trabaja a baja frecuencia y baja intensidad, y lo que permite es una disrupción de las fibras de fibrina para que tenga una mejor penetración del fibrinolítico, y de esta manera acortar los tiempos del tratamiento y disminuir las complicaciones relacionadas a la trombolisis. Este es un caso, fíjense, con una trombosis de la región femoropoplitea y toda la vena ilíaca izquierda. Ahí ven el catéter colocado, cada puntito de estos es un haz emisor de ultrasonido. Era una chica muy joven, de 20 años, con una TBP-TEP. Fíjense que al día siguiente hacemos el control y habíamos conseguido ya la lisis completa, y se fijan lo que vemos acá, esta circulación colateral está en relación a la compresión que tiene acá por la arteria ilíaca derecha en la paciente con una Turner. Hacemos una angioplastia, luego colocamos el stent, ahí estamos dilatando el stent, y este es el resultado final, y fíjense cómo desaparece la circulación colateral. Esto es una reconstrucción tomográfica dentro de la sala. Los angiógrafos que nos estamos trabajando actualmente tienen la posibilidad de hacer una reconstrucción tomográfica in situ, y esto nos permite evaluar bien la expansión del stent, y no es un tema menor, ya que muchas veces, depende de qué stent utilicen o no, puede quedar una compresión y una estenosis residual que puede favorecer a una retrombosis. Luego de la fibrinolisis llegamos a la actualidad, que lo que estamos haciendo es mucho tratamiento mecánico del trombo, con el objetivo de disminuir los tiempos de procedimiento y mejorar la experiencia del paciente del tratamiento. Hoy tenemos estos dispositivos. Nosotros últimamente lo que más utilizamos es el cleaner, que ahora vamos a ver en qué consiste, y el objetivo es evitar el tratamiento fibrinolítico. Este es un trabajo donde habla que el tratamiento fibrinolítico, o el tratamiento fibrinolítico sumado al tratamiento mecánico, este es uno de los dispositivos que se llama Angiojet, lo que hace es disminuir la dosis de fibrinolítico y el tiempo. Nosotros últimamente lo que estamos usando es este dispositivo que se llama Cleaner. Si se fijan, el asa este que vemos acá, el objetivo es hacer una fragmentación de los trombos para posteriormente realizar la aspiración. El asa S gira a 4000 revoluciones por minuto, y la verdad que es absolutamente atraumático, ¿no? Si nosotros hacemos una comparación entre la fibrinolisis y lo mecánico, el tiempo va a ser menor con lo mecánico, ya que vamos a realizar el tratamiento en un único procedimiento. Con la fibrinolisis iniciamos el tratamiento fibrinolítico y generalmente terminamos al día siguiente. Las complicaciones con lo mecánico va a ser menor. Usar filtro de vena cava es relativo, dependiendo de si el paciente tiene un May-Turner muy severo, muchas veces eso funciona como filtro. Los días de internación con el mecánico van a ser menores, el confort del paciente es mejor y los costos también disminuyen. Este caso es una paciente que tiene un TEP y una trombosis de todo el eje ilíaco y femoropopliteo y un trombo flotante, acá en la vena cava inferior, como podemos ver. Fíjense acá cómo está toda la vena contrastada, y de este lado con toda la ocupación trombótica. Acá vemos la flebografía. Esto es la región femoral, la región ilíaca, como podemos ver acá, y este escaso desarrollo de circulación colateral. Esto habla del proceso agudo que tiene la paciente. Y acá es cómo funciona el cleaner. Lo que vamos a hacer es oprimir este botón y va a comenzar a girar el asa esta, ¿sí? Eso lo que va haciendo es, nos va permitiendo hacer una maceración y una fragmentación de los trombos, para en un segundo tiempo, o sea, en el mismo procedimiento quirúrgico, pero digamos, retiramos el dispositivo este, y lo que vamos a hacer es ir a la aspiración de ese material, y fíjese el trombo como ya macerado queda como una especie de gelatina, y es muy fácil poder aspirar ese trombo, que si no hubiésemos trabajado con este dispositivo hubiese sido prácticamente imposible. Fíjense la cantidad de trombo que vamos acá. Fíjense, ya limpiamos prácticamente toda la región femoropoplitea, queda un pequeño trombito ahí que lo quitamos. Luego fuimos trabajando en toda la región ilíaca, hasta que finalmente logramos extraer todos los trombos, y nos queda perfectamente visible acá
la zona de compresión en secundaria al síndrome de May-Turner. Aquí estaría cruzando la arteria ilíaca derecha. Angioplastia, stent, y este es el resultado final, libre absolutamente de todo trombo. Es importante los pacientes, el estudio, cómo los estudiamos. Nosotros preferimos a todos estos pacientes estudiarlos con angio-TC, ya que vamos a poder ver el contenido y el continente. No todos los pacientes van a ser un May-Turner, y no todos los pacientes se encuentran en el mismo periodo evolutivo, han tenido trombosis previas y trombosis recientes. Y muchas veces pacientes los interpretamos pura y exclusivamente como pacientes agudos, y tienen algunas trombosis previas, o agenesias venosas, etc. Es muy importante el estudio previo que vamos a tener. Si se fijan, esta paciente es una paciente que nos enviaron del interior, una paciente joven, con la vena cava tapada, la ilíaca derecha, la ilíaca izquierda, las dos femorales, pero cuando vemos, fíjense que acá la cava se afina como una afinación en pico de pato, y este segmento de la cava no está. Si prestamos atención, empezamos a ver un montón de circulación colateral. Fíjense esta vena iliolumbar, el calibre que tiene. Esto nos habla de que tiene un proceso crónico al cual se le sumó un proceso agudo. Ahí vemos la femoral derecha, la femoral izquierda, ambos ejes ilíacos y vena cava todo trombosado. Ahora lo que vamos haciendo con el cleaner es lo mismo que mostramos recién. Vamos generando la fragmentación y la aspiración. Fíjense la lesión que tenía a nivel de la vena cava inferior antes del filtro. Fíjense las muescas. Esta era la zona de una oclusión crónica de la vena cava inferior. Y luego terminamos el tratamiento. Este es el resultado final, lográndose la revascularización de ambos regiones femorocomplíteas, ilíacas y vena cava inferior. Por lo tanto, en lo agudo podríamos decir que los tratamientos fibrinolíticos continúan representando una opción útil, segura y eficaz. La trombectomía mecánica acorta los tiempos, ya que permite hacer el tratamiento en una única sesión. Es importante extraer la mayor cantidad de trombo posible, ya que impacta en el resultado clínico futuro, en cuanto al desarrollo de un síndrome postrombótico, y aparte evita la retrombosis. Todas las técnicas van a ser complementarias. No siempre utilizamos una, sino que muchas veces utilizamos una y otra. Ahora, muy bien, los pacientes que no los tratamos en la fase aguda van a terminar desarrollando una trombosis crónica. Entonces, a nivel infrainguinal, estos pacientes van a desarrollar una insuficiencia valvular, y a nivel proximal van a presentar una obstrucción en el outflow, en el flujo de salida, que finalmente es lo que va a terminar constituyendo el síndrome postrombótico. Nosotros en estos pacientes lo que podemos hacer es trabajar sobre el flujo de salida, a nivel ilíaco y a nivel de la vena cava inferior. Estos pacientes generalmente van a desarrollar un 50% un síndrome postrombótico, o sea, aquellos que tuvieron una trombosis proximal y que solamente se anticoagularon. En el tiempo, en los años, un 50% va a presentar un síndrome postrombótico, y es lo que dijimos, fisiopatológicamente van a ser pacientes que van a tener una hipertensión venosa en relación a la obstrucción ilíaca y a la insuficiencia valvular. La anticoagulación, solo un 20 a 30% logra recanalizar la ilíaca, y en estos pacientes se asocia un síndrome postrombótico severo. Y es lógico, como dijimos, que la anticoagulación no logre resolver estas trombosis, ya que generalmente tienen un 80% asociado a algún fenómeno compresivo, y este fenómeno compresivo generalmente produce un daño en el endotelio que no hay manera de que la anticoagulación sola lo resuelva. A los 5 años, muchos de estos pacientes, un 40% van a tener una claudicación venosa, y un 15% incluso pueden desarrollar úlceras venosas. A ver, yo a todos estos pacientes los veo por consultorio externo, para analizar bien los síntomas y los signos del síndrome postrombótico que tienen. Hay que reconstruir su historia previa de trombosis, es lo que decíamos. Hay pacientes que tienen trombosis en diferentes estadios evolutivos, ver los antecedentes de estos pacientes, el examen físico que utilizamos, el score de Villalta, y los estudios complementarios. Y acá hay un punto sumamente importante, que es cómo vamos a estudiar y planificar estos pacientes. Yo hoy por hoy, el estudio preferido para analizar estos pacientes es la flebotomografía. ¿Y qué me va a permitir ver la flebotomografía? Primero, la extensión de la trombosis venosa profunda. Me va a permitir evaluar el inflow, o sea, a nivel de la femoral común, profunda y superficial, y el outflow, el flujo de salida de esa ilíaca, o sea, la vena cava inferior,
me va a permitir analizar bien si existen compresiones extrínsecas, recordar que no todo es May-Turner, si bien es el síndrome más frecuente y la compresión más frecuente, hemos descubierto incluso muchas patologías oncológicas en pacientes con una trombosis que han debutado con una trombosis venosa profunda, y la causa era alguna neoplasia que estaba comprimiendo tanto las ilíacas o la cava. Y el estado de la ilíaca y qué accesos vamos a utilizar. Por lo tanto, la metodología de estudio de nuestros pacientes es clave. A ver, si hacemos una mala planificación, obviamente vamos a tener un mal resultado, y si hacemos una buena planificación, quizá tengamos un buen resultado. ¿Y por qué digo quizá? Es muy importante conocer la patología, tener recursos tecnológicos. El hecho de solo manejar bien los catéteres y las guías no es sinónimo de manejar bien esta patología. ¿Con esto qué quiero decir? Hay mucha gente que quizás hoy es muy experta a nivel de la parte hemodinámica, manejando catéteres, stents, etc., pero nada tiene que ver la patología venosa con otro tipo de patologías, no son traspolables los conocimientos de un territorio a otro. La planificación, acá vemos una flebotomografía, las imágenes que nos permite obtener, fíjense cómo vemos perfectamente la trombosis y toda la circulación colateral. Acá van a ver una flebografía de una paciente crónica, fíjense toda la circulación colateral que tiene y cómo drena a la vena ilíaca derecha para luego ir a la vena cava inferior. Acá lo que hacemos es recanalizar esta lesión, vamos haciendo angioplastía de todo el segmento trombosado. Este es el resultado después de la angioplastia. Fíjense que logramos abrir, pero todavía tenemos una estenosis residual muy significativa, con mucha circulación colateral. Acá vemos luego del balón y algún stent que colocamos más proximal, como sigue existiendo circulación colateral. Y si se fijan, acá hay una estenosis residual, que lo que hicimos fue colocar otro stent, hacer una angioplastía, y ahora sí, este es el resultado final, que es el resultado final que esperamos tener, ¿sí? Fíjense que logramos tener perfectamente un buen calibre en todo el eje ilíaco y ya desapareció la circulación colateral. Y acá lo que vemos es distal hacia toda la vena cava inferior, desembocando en la aurícula. Siempre tenemos que estos estudios terminan en la aurícula derecha. Por lo tanto, que lo que hicimos en este caso, tenemos que analizar siempre es el flujo de entrada y el flujo de salida a nivel ilíaco. Fíjense, este paciente es un chico de 23 años con lesiones preulcerativas malleolares internas. Y acá, si vemos la tomografía, fíjense, acá en este segmento vemos la vena cava inferior, y si se fijan ya a nivel distal, fíjense que la vena cava inferior cómo se va afinando, ¿sí? Esos son todos cambios postrombóticos, y cuando pasamos a la parte ilíaca, fíjense que no tenemos venas ilíacas. Estas son las arterias, y acá no vemos las venas ilíacas. Este chico de 23 años, el único antecedente que tenía era que había nacido prematuro y había necesitado la colocación de catéteres femorales para alimentación parenteral, y yo asumo que este chico en ese momento se ha hecho alguna trombosis, y desde entonces ha tenido este cuadro. El chico vino con un síndrome postrombótico muy significativo. Fíjense, esto que ven acá son las venas hipogástricas por la gran circulación colateral que había desarrollado este paciente. A este paciente le habían informado como que las venas ilíacas eran normales, que no tenía patología. Fíjense incluso, a nivel de la raíz de muslo, fíjense todas las varices que este paciente tiene, ¿sí? Miren, todos estos cordones que ven ahí, toda patología varicosa, en gran parte también secundario a la hipertensión que tiene el paciente. A este paciente no tuvieron mejor idea que hacerle una safenectomía, con lo cual el paciente empeoró aún mucho más. Bueno, acá vamos a ver la flebografía entonces. Fíjense, esto que parecen venas ilíacas no son venas ilíacas, es todo circulación colateral, y si se fijan, la vena cava tiene muchísimos cambios postrombóticos. Este es el resultado una vez que terminamos el tratamiento con angioplastía y stents. Y acá finalmente vemos la cava inferior con la desembocadura en la aurícula con absolutamente todo permeable. Estamos hablando de un paciente que yo creo que prácticamente desde el nacimiento puede que haya tenido
esta trombosis de ambos ejes ilíacos, ¿no? O sea que el tiempo no es una limitación para tratar a estos pacientes. Este es un trabajo que tiene mucho tiempo, pero es muy interesante por el número de pacientes que tienen. Son 982 pacientes con síndrome postrombótico, con una oclusión crónica a nivel ilíaco de la cava. Se siguieron el 94% de los pacientes, la mortalidad fue del 0% y la tasa de retrombosis del 1,5% dentro de los 30 días. Y a 72 meses, la permeabilidad primaria, asistida y secundaria fue del 79, 100 y 100% en los casos no trombóticos, y 57, 80 y 86 en pacientes con antecedentes de TBP, con una tasa de restinosis mayor al 50% en tan solo un 5%. Y clínicamente a 5 años, el 62% resolvió el dolor, el 32% disminuyó el edema, y el 58% de los pacientes con úlceras cicatrizaron. Este trabajo es un estudio que lo que hace es una escala visual, un estudio randomizado que evaluó pacientes tratados con anticoagulación convencional versus pacientes con tratamiento endovascular para las oclusiones a nivel del eje ilíaco. Hicieron una escala analógica visual del dolor, un score venoso en cuanto a la severidad y un cuestionario de calidad de vida, y claramente fue muy beneficioso para el tratamiento endovascular versus el tratamiento con anticoagulación. Como conclusiones, podríamos decir que el tratamiento de la oclusión crónica del eje venoso ilíaco es mandatorio en presencia de síntomas. El tratamiento endovascular es un tratamiento seguro y es eficaz, tiene una alta tasa de éxito y baja tasa de complicaciones, y la permeabilidad es elevada a largo plazo. Es más compleja técnicamente que la trombosis venosa aguda de tratar, es cierto que requiere una curva de aprendizaje, pero en médicos que tienen experiencia tratando esta patología, realmente la tasa de éxito es muy alta y, como les comentaba, con una tasa de complicaciones muy baja. Bueno, muchas gracias.